SR Radio presenta La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Buitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones. Amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es jueves 20 de mayo del 2021 y nos preparamos ya para el penúltimo día de este programa que, como ustedes saben, se pasa de 8 a 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes, por la señal digital de SR Radio para todo el mundo, en este programa La Otra Mirada. Un programa que lo que intenta es enfocar, analizar, reflexionar y repensar sobre las cosas cotidianas que pasan y que sin embargo a veces no nos damos cuenta o alguien no quiere que nos demos cuenta. Por eso tenemos invitados especiales todos los días, invitados que nos desasnan, que nos iluminan de todas las cosas que no sabemos, y eso es lo que pasa el día de hoy. Nuestro invitado especial es Gonzalo Ponce Leiva. Gonzalo Ponce es un muy conocido comunicador, cineasta, publicista y por supuesto colega y amigo. Yo cuando digo amigo es porque no pretendo disimular que estoy conversando con una persona a la cual le tengo afecto, le tengo cariño, y no le voy a tratar de usted ni le voy a poner distancias para disimular. Este programa no disimula nada. Así es que, bienvenido, Gonzalo Ponce Leiva. Oh, muchas gracias, encantado, Rubén Darío. Igualmente el cariño y el respeto es mutuo y te agradezco mucho la invitación. Encantado de estar aquí. Bien, se sabe que ha habido una muerte en Marruecos alguna vez, pero no se sabe por qué esa muerte en Marruecos está terminando mal, está terminando de una forma accidentada. ¿Qué es lo que pasó en esa muerte en Marruecos? No, primero nada termina, todo comienza. Sí, Muerte en Marruecos es un largometraje en el que trabajamos más de 6 años, dirigido por Caupolicano Valles, director y guionista venezolano. Es una coproducción entre Ecuador, Venezuela, Panamá y Estados Unidos, y trata sobre el asesinato del mariscal Sucre. Es muy interesante porque está muy basado en los hechos históricos y en las bibliografías que se ha publicado sobre el tema, y en realidad lo que ocurrió es que en 1840 encargaron a un fiscal reabrir el caso del asesinato de Sucre, que recordemos fue asesinado el 4 de junio de 1830. 10 años después seguía en la impunidad este crimen. Entonces este fiscal empezó a investigar, empezó a ver que faltaban fojas de investigaciones, entrevistas, y es así como se dio en la realidad. Y nos parecía apasionante rescatar este capítulo trascendental para América del Sur, por supuesto para el Ecuador. Recordemos que al mariscal lo asesinaron en la selva de Marruecos, cerca de Pasto, por eso se llama así, cuando venía de Bogotá a caballo, luego de esta tremenda bronca que hubo en el Parlamento, que provocó el autoexilio de Bolívar. Él probablemente, Sucre, venía a ser el primer presidente de Ecuador. Claro. Su asesinato hizo que fuera Flores. Entonces, este capítulo de la historia que podríamos resumir en que fue un crimen que quedó en la impunidad, perpetrado por los intereses oscuros de un grupo de élite de la época que, en complicidad con una justicia corrupta y financiado por intereses económicos locales y extranjeros, hizo que esta muerte quede en la impunidad. No estamos hablando de una historia del 2021, como parece la sinopsis CSI de época, sino de algo de 1830. Y esa es la película que estrenamos en noviembre del 2019 en las salas de Ecuador, y que nos ha dado muchas alegrías, mucha miel y una que otra hiel también.
Bueno, de eso vamos a hablar, Gonzalo, inmediatamente. En este momento queremos invitar a todo nuestro público, a los que nos ven, a los que nos escuchan, a mirar el tráiler de la película Muerte en Berruecos. Así que nuestro director general, Lyndon San Martín, le vamos a pedir de favor que nos ayude a proyectar ese tráiler para seguir conversando de este tema tan apasionante como es la historia y como es la historia actual de ese documental, de esa película. Pero antes tendrá que encargarse de reabrir un caso de asesinato. ¿Asesinato? Dicen que es bueno en este tipo de trabajo. Dígame lo que debo hacer y yo lo haré. Yo soy el mayor Alejandro Godoy, fiscal en el caso del asesinato del general Antonio José de Sucre, del cual usted está acusado. Sea cual sea el camino que tome, estamos listos para actuar. Dígame la verdad. ¿Qué tiene que ver Flores en el asesinato del general Sucre? No, yo hice trato con Obando que no cumplió mayor. ¡Majoro! ¡Majoro! ¿Cómo es que le voy a dar a usted? Dígame qué pasó después que se encontró con Sucre. Responde, ¿qué pasó después del encuentro en Metaquemada? Lyndon San Martín, nuestro director general. Ahí está el tráiler de Muerte en Berruecos. Un poco Gonzalo ya nos ha contado, se demoraron 6 años en hacerlo, ya lo estrenaron, pero de pronto ocurre un incidente, ocurre un hecho que nos deja asombrados a todos y que con toda razón ha indignado no solo a Gonzalo Ponce, como el más cercano a la película, sino a todos los que estamos en esto de haciendo cultura, a todos los que sabemos lo que significa el esfuerzo de hacer cultura, la mentira, el engaño, el uso malhadado de tu producción. Entonces, por eso preguntaba al principio, un poco de forma irónica, hay una segunda muerte en Berruecos. ¿Qué es lo que pasa con esa película? ¿Qué le hicieron, Gonzalo? Sí, gracias. Bueno, pues lo que ocurrió es que en diciembre, Gamavisión, que es un canal nacional ecuatoriano administrado por el gobierno del Ecuador, emitió de manera fraudulenta una copia no autorizada de la película. Sin tener los derechos de exhibición, Gamavisión pasó nuestro largometraje Muerte en Berruecos, pero la ilegalidad no queda solo ahí, sino que además cometieron una barbaridad y es fragmentar en varias partes. Convirtieron un largometraje, es decir, una historia unitaria, la filetearon como que fuera un trozo de carne y la pasaron en 3 capítulos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos del 26 de diciembre que estaban anunciando con bombo y platillo el desenlace al mejor estilo de las telenovelas de Gamavisión, este sábado a tal hora, dijimos, ¿qué está pasando si nosotros estábamos negociando con otros canales? Recordemos, la película la estrenamos en noviembre del 2019, estuvimos en salas y en Quito, en Cuenca, en varias ciudades del Ecuador, y de hecho íbamos a volver en marzo del 2020, vino la pandemia y nos tocó quedar quietos. Entonces teníamos parada toda la ventana de exhibición de salas y por lo general las películas tienen un ciclo natural. Se estrenan en salas, luego van a otros formatos, van a televisión abierta como en última instancia porque has terminado un circuito comercial. Total que Gamavisión arbitrariamente emite, fracciona y emite. Entonces mandé una carta, no me pararon bola. A la tercera carta que escribí ya con copia a la directora de SECOM de la época, la señora Vela, me hicieron caso y lo que hizo Gamavisión fue la auténtica actitud del burócrata kafkiano, no ese ser indolente, esa pata enquistada en el sistema, en la que prácticamente dijo, qué pena, ya no es culpa, ¿no? Entonces,
ya no es culpa, y ahí quedó. Y es todo lo que hemos sabido de Gama, ¿no? Entonces, claro, ante esta barbaridad, lo que nos dijeron es, nosotros le compramos a una empresa de Chile su película, pero no demostraron que tienen los derechos de exhibición. Entonces, son varios los temas. Primero, que al fraccionar una obra tú cometes un delito que es lo que se llama atentar contra los derechos morales. Tú no puedes alterar una obra sin el permiso del autor, que en este caso no lo tiene. No puedes distribuir una película si no tienes los derechos y no puedes exhibir una película. Entonces nosotros lo que hicimos, con toda la pereza del caso, porque en nuestras prioridades y en nuestras crisis financieras de cineastas intentando llevar estos tiempos complicados, pues fue meternos en un tema legal, y lo que hemos hecho es meter una tutela administrativa ante la CENADI, que es la Autoridad de Propiedad Intelectual en el Ecuador, en la que enumeramos todos los ilícitos cometidos, y eso tomó un tiempo. Estamos con un equipo de abogados, estamos convencidos que vamos a ganar, porque tenemos la verdad, tenemos todas las pruebas y nos asiste el derecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí son varios temas. Primero, que no es un canal cualquiera, no estamos hablando de un canal por ahí perdido. Claro. Estamos hablando de un canal nacional, con el agravante que es un canal que, al ser administrado por el Estado, su máximo responsable dependen de la Secretaría de Comunicación, que es una entidad de la Secretaría General de la Presidencia del Ecuador. Claro. Entonces, esto nos demuestra también, y yo creo que es motivo de una reflexión, más adelante lo podremos abordar, cómo han manejado este gobierno los medios públicos en este país. Se han llenado la boca. Primero se encargaron de manejarlos mal, de quebrarlos. Luego la solución ha sido cerrarlos. En el caso de Ecuador TV, recordemos que despidieron a 500 personas de Ecuador TV, y luego salía el liquidador de turno, entiendo que han sido varios los que han desfilado por ahí, diciendo que lo que querían es ser como la BBC. O sea, además tienen delirio de grandeza. Entonces, es muy grave que un canal administrado por la Presidencia de la República compre material robado, porque es así, y lo emita sin verificar que tienen los derechos. Pero más grave aún es la indolencia con la que han actuado, porque suponiendo que es una serie de malas decisiones y que por último cometen un error, uno en la vida cotidiana, ¿qué hace cuando comete un error? Pides disculpas y resarces el daño hecho. Entre gente medianamente educada y civilizada es lo que ocurre. No, aquí aparece esa garrapata kafkiana y borrachos de poder, porque son importantísimos, o lo serán hasta dentro de los próximos 3 días, que no serán nadie, porque lo que dijeron es, bueno, demándenme, hagan lo que tengan que hacer, y ninguna disculpa de por medio. Entonces, la situación es muy grave, porque esto en cualquier país del mundo es un horror. O sea, esto lo que se viene es una demanda millonaria a un canal de televisión. Tú sabes, Rubén Darío, tú vienes de los medios de comunicación grandes. Yo fui más de 7 años gerente de producción de Coavisa, estuve 4 años gerente de Teleamazonas, estuve en la misma Gamavisión unos años. Entonces, demuestra la mediocridad con la que manejan la indelicadeza, y todo está mal, es que todo está mal. Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos informado de esto a las autoridades regionales. Entonces, yo soy miembro de GEDA, que es la Sociedad de Gestión del Sector Audiovisual, el director Caupolicano Valles también lo es. Entonces, al momento, Ecuador está muy mal visto en la comunidad internacional, porque GEDA, que es la Sociedad de Gestión, ha notificado a todos los países de América que esto ha ocurrido. Hemos enviado comunicaciones a FIPCA, que es toda la Federación Iberoamericana de Productores, que están al tanto de esto, y también a la Federación Iberoamericana de Academias de Cine. Yo soy presidente de la Academia de Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador, y lo que te puedo decir, Rubén Darío, es que en todos lados están absolutamente alucinados de lo que ha ocurrido en Ecuador. Por supuesto. Por un lado, que sea un canal nacional medianamente serio, o lo que queda de este canal, porque se lo han farreado todo y está prácticamente quebrado. De hecho, era anecdótico, porque para la primera carta tuvimos que ir como 7 veces
porque el guardia tenía la orden de no recibir ningún sobre en Gamavisión. O sea, aparecen una cantidad de notificaciones legales que están escondidos y que no reciben sobres. Entonces creo que al final creían que era un regalo de Navidad y recibieron las cartas. Lo cierto es que la comunidad internacional está viendo con muchísima preocupación porque estos temas hoy en día de la propiedad intelectual son ejes transversales que están en todas las economías de los países, ¿no? Entonces, a breves rasgos, aburridísimamente, esta es la situación que tenemos actualmente con Muerte en Berruecos. Pero, ¿cómo es posible? No se entiende que primero el liquidador de Gama no tenga ninguna respuesta, y mucho peor la secretaria general de comunicación que no tenga ninguna respuesta y más bien se vaya corriendo, porque lo que hizo fue irse corriendo un mes antes para no quedarse hasta el final, ¿no? Abandonando el barco. Entonces, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿en manos de quién estamos? Y me gusta el tema que tú propusiste, ¿en manos de quién están o estuvieron los medios públicos? Ahí está la muestra, pues, ¿no? Estuvieron en manos de gente mediocre, de gente que no sabía manejar la más elemental radio, el más elemental periódico, y ahí la muestra, ¿no? Terminó todo destruido, mucha gente sin trabajo, mucha gente afectada, sin saber qué hacer, pero por este tipo de gente que se le encargan cosas de las cuales no tienen ni idea. Entonces es lógico que pase eso. Sí, o sea, yo creo que esta reflexión nos lleva a otros caminos, porque tú dices, ¿en qué manos está? O sea, yo creo que el nombre de liquidador está muy bien puesto porque este señor, que le conocen en su casa a la hora del almuerzo, porque en la industria y en la televisión, claro, nadie le conoce a este señor. Pues me imagino que es un tinterillo amigo de alguna de las autoridades, que sus 15 minutos de fama van a pasar en las próximas horas. Entonces, el nombre de liquidador está muy bien puesto, porque si con nosotros actuó así, me imagino que con mucha gente ha actuado. De hecho, ahora esto es noticia, porque ya estamos hartos como no nos contestaban y nos mandaron a decir con los abogados de que les demandemos nomás y que no van a hacer nada porque son importantes, pues esta gente es importante, son muy poderosos. Entonces, yo publiqué un tweet hace 24 horas. Y en 24 horas pues tenemos cientos de reproducciones, amigos queridos como tú nos han llamado, portales de noticias, hoy Primicias ha sacado, ahora hablé largo con El Universo, con El Expreso. Entonces esta gente cree que en su mundo chiquitito, en sus 15 minutos de fama, esta gente se cree alguien y que puede ir por la vida atropellando al ciudadano y atropellando los derechos de la gente. Y eso no está bien. Esto le va a pasar factura, no solo al canal, que además sabemos que está quebrado, pero esto es muy serio para el gobierno del Ecuador. Claro. Pero esta gente no se da cuenta, es que estamos hablando de que hay que pensar, y si algo ha demostrado esta gente es que no piensa, porque son muy importantes todos, entonces aquí nadie piensa, todos son bravucones, matones de barrio, que es como han actuado. Entonces, esto es muy grave porque si tú quieres, por ejemplo, hablar de acuerdos comerciales con Estados Unidos, que ahora es un tema que está sobre la mesa y que nuestro mayor socio comercial, bueno, Estados Unidos se entera de esto, como ya tiene conocimiento, y van a alucinar, porque en este caso no son los chinos los que les están robando la propiedad intelectual, sino es una entidad que depende de la presidencia del Ecuador. Entonces, es muy grave, porque además no es solo que pasa porque ya alguien metió la pata y se le escapó, sino que además, como son sobraditos y son gallitos y pechean al personal, se topan con que no solo no asumen la responsabilidad, sino que no solucionan. Entonces, el nivel de irresponsabilidad es brutal. La última carta que le mandamos a Jorge Guáez, que obviamente no ha respondido el hombre, le pusimos una copia a la Contraloría General del Estado y recibimos una respuesta de la señora Kronfle, que es esta señora que era asambleísta hace poco,
Pero la respuesta yo le tuve que mandar a los abogados a que me hagan dibujito para entender. Yo soy productor, no soy abogado, por suerte. Pero básicamente lo que decía la Contraloría es que esto no aplica porque el artículo de tanto y que ni sé qué, y por lo tanto la normativa en buen romance no es con nosotros, no tenemos nada que ver. Pero sí tienen que ver, porque si Gamavisión es una empresa pública y administra fondos públicos, está comprando material robado. Entonces la Contraloría sí debería intervenir, porque esto es exactamente igual que el Ministerio de Agricultura compre un carro robado. Claro. Y venda un carro robado. Entonces, si compras un carro, tienes que verificar que los papeles acrediten que eres el propietario, porque es así, compraron material robado y han lucrado con material robado. Y aquí nadie se hace cargo de esto. Entonces, lo que hemos hecho es denunciar esta situación y ahora a nivel internacional ya están al tanto y por supuesto con las nuevas autoridades ya hemos tendido puentes, les hemos informado y lo que estamos esperando, nosotros somos respetuosos de la ley, de los procesos y estamos esperando los siguientes pasos. Esto es lo que ha pasado y la ironía del caso, Rubén Darío, es que en vísperas de la batalla de Pichincha, entonces, claro, 190 años después del asesinato de Sucre, el poder vuelve a abusar de su autoridad para dejar en la impunidad un delito cometido desde el poder, como fue el asesinato de Sucre. Ustedes, amigos y amigas, recordarán que a Sucre, los 3 beneficiarios directos de la muerte de Sucre posteriormente fueron presidentes de los respectivos países. Flores en Ecuador, López en lo que era Colombia y Obando en la Gran Colombia. Entonces, digo los beneficiados, porque no se pudo sentenciar a los autores intelectuales, pero en vísperas de la batalla de Pichincha, donde todo el mundo habla de la soberanía y de Sucre y la batalla de Pichincha, nosotros hicimos una película que es un largometraje de ficción. El personaje que hace de fiscal, que lo acabamos de ver, el que hace de fiscal es el actor Luis Jerónimo Abreu, que es muy conocido, aparte que ha hecho muchas telenovelas y muchas películas, fue el Bolívar adulto en la telenovela Bolívar, que transmitió en Ecuador Teleamazonas y que hasta ahora está en Netflix. Claro. Entonces, una producción que metimos todos los fierros, la dirección de arte cuidada. De hecho, el año pasado nos seleccionaron para representar al Ecuador en los premios Goya, que los organiza la Academia de Cine de España, que son los premios español más importantes del cine. Y nosotros, en diciembre, mientras nos pirateaban aquí, no nos apoyó nada, ni el gobierno, ni nadie, porque aquí nadie apoya a nadie. Mientras nosotros estábamos en España haciendo funciones con académicos y tal, llevando en alto el nombre del Ecuador, aquí el canal del gobierno estaba pasando una versión pirata, fue literalmente en ese tiempo. Estuvimos nominados como mejor película iberoamericana en el mismo momento que esta gente estaba pirateando. Entonces, ese es el nivel moral, ético y de brillantez de esta gente nefasta que tanto daño nos ha hecho y nos está haciendo, ¿no? Oye, Gonzalito, ¿y cómo es eso de que el tipo este señor dice que ha comprado a Chile, a una empresa chilena? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a una empresa chilena? El argumento es que compró. Entonces, yo tuve varias reuniones. El señor se llama José Miguel Peláez y la empresa se llama CIES International. Entonces, yo me reuní con él. Empresa chilena. Es una empresa chilena. Y este señor lo que me dijo es que él había enviado por error nuestra película, que admitió que no tenía los derechos, y otro que ya no es culpa y que lamento mucho que fue un error. Me dice, ¿cómo puede tenerla usted si no se la hemos dado a usted? ¿Quién se la dio? No, es que no le puedo decir. Entonces ahí hay una banda de delincuentes, de piratas que trafican material. Y aquí es lo grave, por eso hemos alertado a la comunidad internacional, porque esta gente vende paquetes de programación. En este caso, yo me enteré de refilón, porque Gamavisión lo han hecho tan bien esta gente que aparte de quebrar como modelo de negocio, de despedir a la gente, tiene muy poca
Sintonía, un canal que en su momento tenía Claro. muy relevante. Bueno, pues ahora, luego de esta época, lo han quebrado también a nivel de Sintonía. Entonces, imagínate lo que esta gente... yo me enteré de refilón, nos dijeron, compramos un monitoreo y en efecto vimos que lo habían pasado, pero lo grave de todo esto es que están ofertando programación de distintos colegas de otros países. Entonces, por eso hemos prendido una alerta y por eso son piratas. Y por eso cuando tú ves un barco pirata, tienes que avisar a la comunidad que cuidado que ahí hay unos piratas. Porque si me lo hacen a mí, te lo van a hacer a ti. Entonces, por eso está generando tanto interés en la comunidad internacional. Entonces, lo que me dijo, sí es literalmente fue, no te puedo decir quién nos vendió, qué pena, es un error, y hasta aquí llegamos. Así de grosera y de torpe y de básica fue la explicación. Entonces, nos reunimos en varias ocasiones y le dije, bueno, solucionemos de alguna manera, nos ha hecho un daño grave, nosotros lo que queremos es recuperar en algo la inversión, la película nos costó más de $1 millón, y nos han cerrado la posibilidad de venderla a un canal nacional. Entonces, ahí en un ejercicio otra vez de prepotencia, no reconocieron nada y se desapareció. Entonces el señor dejó de contestar, no contesta los mails, y yo le dije, verá, vamos a hacer, le cuento, nosotros somos de Ecuador, pues somos un país, sí tenemos el gobierno que tenemos, pero nosotros somos reconocidos en la comunidad internacional, yo soy presidente de la Academia de Cine del Ecuador, tenemos relaciones, soy 5 años jurado de los premios Platino del cine iberoamericano, miembro de JEDA, es decir, no estamos botaditos, no estamos botaditos, vamos a notificar de todo esto internacionalmente. Él se desapareció y se creyó muy listo y muy gallito de esconderse, y lo que hemos hecho es hacer exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer, que fue mandar sendas cartas con la documentación. Entonces están en un problema legal grave, y el gobierno actual, claro, hereda esta situación muy incómoda, pero toca enfrentarlo, ¿no? Ahora, si tú ves en el concierto, claro, era terrible porque decías, claro, si este país se roban las máscaras de los enfermos, se roban las fundas de los cadáveres, se roban los hospitales, porque se roben una película es un daño menor al lado de este festín, de esta orgía de la corrupción donde cada uno es más delincuente que el otro. Entonces, nosotros estuvimos con duda y con pereza de avisar esto a los medios, porque somos conscientes de que el país es un descontrol absoluto y total, y los carnets de discapacidades, y es el festín de la corrupción. Pero dijimos, no nos podemos quedar callados y hay que denunciar esto, y bueno, en 24 horas pues hemos armado lo que hemos armado, porque era obvio que iba a pasar algo así, ¿no? Ahora, Gonzalito, ¿qué esperas de los organismos estatales a los cuales también te has dirigido vía redes sociales, aparte de la Contraloría que ya nos acabas de contar, ese absurdo de respuesta? De los otros, ¿qué esperas o en quién tienes más confianza que te podría dar una respuesta positiva que lleve a solucionar de alguna forma este problema? Pues lo que nosotros esperamos es, por un lado, una disculpa de la autoridad que sea expresada en términos formales y educados. Y luego, obviamente, un resarcimiento económico, porque aquí nos han tumbado una posibilidad de un negocio. Uno hace cine, en 6 años metes todo tu esfuerzo y recursos que no tienes. Entonces, es así, se han robado una película. Entonces, aquí tiene que haber un resarcimiento económico. Y, por ejemplo, yo no sabía, y los abogados decían, cuando atentan los derechos morales del canal, se va a ver obligado a publicar, creo que por 1 semana, sacar reiteradas disculpas públicas a lo que han hecho, o sea, un mea culpa en la plaza, porque han atentado el daño moral, han fragmentado, es que es impresentable. O sea, todo el mundo, ahora hemos tenido un desfile de llamadas cariñosas y el Bonil, todos, el Cristian Zurita, Roberto Aguilar, que son amigos tuyos, todo el mundo está alucinado y me dice, a ver, ¿cómo es? No puede ser que lo que me dices ocurre. Y yo, sí, es que pasó esto. Hablaba con Carlos Pérez del Universo, con Carlos Dicas, todo el mundo está alucinado. Y dice, no puede ser que te han hecho esto. Sí, es que además no solo lo han hecho, sino lo han fragmentado. Entonces, bueno, creo que está claro que aquí ha habido una serie de abusos
Y bueno, esperamos que básicamente que se haga justicia y punto, que se cumpla la ley y que esta gente asuma. Es una pena que se vayan porque deberían las personas ser dueñas de sus actos y no tirarle el muerto a los que vengan detrás. Claro. Pero fíjate, ahí tú ves cómo han manejado la cosa pública. Entonces, por ejemplo, los medios públicos, yo digo, ¿en qué cabeza, a qué persona con media neurona, no una, media neurona, se le ocurre cerrar un canal de televisión pública en plena pandemia? En plena pandemia, donde los chicos están estudiando, claro. Estudiando. O sea, si había un momento en la vida republicana en la que el canal tenía una misión patriótica, era poner por último a los profesores a dar clases de primaria y de secundaria en el canal. O sea, es que es un tema elemental, no hay que ser el gran gurú de la nanotecnología. No, estos brillantes lo que hacen es cerrar el canal, quitar todo eso. El mayor canal, Ecuador TV tiene la mayor red de transmisión a nivel nacional del país. Teleamazonas, Ecuavisa, no tienen la cantidad de repetidoras que Ecuador TV tiene, que hizo el gobierno un esfuerzo muy grande de llegar a comunidades absolutamente remotas para llegar con la señal nacional. Entonces, en este momento, que más importante que nunca era usar la televisión pública para educar, no digamos algo sofisticado, para educar del verbo dar clases a un cuarto grado o a un primer curso, pues lo cierran. Entonces, ahí tú ya ves una negligencia, una irresponsabilidad, una indolencia, una falta de criterio, de sentido común. Y lo alucinante de esto es que tú ves gente, los culpables de haber quebrado la televisión pública han sido premiados siendo promovidos a cargos. Entonces tienes gente que ha estado en el gabinete y ahora uno sigue, que fue el responsable de todos los medios públicos, pues sigue ahora volvió a SECOM y sigue siendo ministro de Telecomunicaciones. La otra señora que estuvo de gerente de los medios públicos, le castigaron mandándole de gerente general de CNT. Ah, sí. Entonces, claro, tú ahí ves y dices, a ver, ¿con qué lógica? Entonces, si tú ves que uno de estos medios hace lo que hace, tú dices, ¿cómo han hecho el resto? Entonces... Rosalito, vamos a hacer un corte comercial. Aquí termina la primera parte, pero tenemos todavía media hora más para seguir conversando de todo esto. Nos vamos a un corte comercial. Vamos a cambiar el link del Zoom, como te había explicado, y seguimos. El tema se vuelve más apasionante a medida que hablas, se va volviendo más apasionante. Ya volvemos, Gonzalo. primera mujer aviadora de América Latina fue ecuatoriana? ¿O que Matilde Hidalgo fue la primera mujer en ejercer el voto en el país? Kinku, Marketing Social te invita a descubrir la historia de 100 mujeres valientes y decididas que cambiaron la historia de nuestro país. Manuelita Sáenz, Carlota Jaramillo, Dolores Cacuango y muchas más. 100 mujeres de nuestra historia, Ecuador. Es un libro para niñas, niños, jóvenes y adultos. El libro incluye un póster conmemorativo y algunas sorpresas más. Ilustrado por Sunki Escandón Dután.
Para comprar tu libro, escríbenos marketingsocial@kinku.com y síguenos en nuestras... Amigos, entramos ya a la segunda parte de este programa, La Otra Mirada. This meeting is being recorded. De 8 a 9 de la noche por la señal digital a América Latina y al mundo de SR Radio. Aquí estamos con nuestro invitado Gonzalo Ponce Leiva, hablando de un tema que realmente parece de Ripley, ¿no? Parecería de Ripley, parecería de dibujos animados. Resulta que alguien perpetra el robo intelectual y también material de una película, la difunde fileteado, como dice Gonzalo, como si fuera carne. O sea, cortémosla en 3, pues no, o sea, está bien cortarle para que salga jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo, ¿qué importa? Es decir, con una falta absoluta de respeto, el mínimo respeto al trabajo intelectual. Que no es la primera vez, porque en Ecuador se perpetra, insisto en esta palabra, bastante de copiar, de plagiar, de tomar textos, de tomar producciones culturales de otras personas y asumir el nombre, etcétera. Pero esto es grave por el simple hecho, pero también es grave porque qué mal quedamos frente a la comunidad internacional al saber que se han robado una película que representa a uno de nuestros mayores líderes históricos, como es Antonio José de Sucre. Entonces, realmente es indignante, y yo quisiera preguntarle a Gonzalo, que está aquí con nosotros, ¿conoces tú de otros hechos que haya sucedido algo parecido, antecedentes, y que hayan salido bien? ¿O simplemente el Estado dice, no sé? Yo no conozco de una salvajada así. En tantos años, más de 30 años en el negocio acá, nunca he escuchado que un canal piratee y fragmente una hora así. Eventualmente se habrá hecho, pero yo te digo, un canal serio no lo puedes hacer. Si no lo podías hacer antes, peor hoy en día que hay tanta tecnología y que te permite monitorear. EGEDA, por ejemplo, que es esta sociedad de derechos de autor del sector audiovisual, sociedad de gestión, ellos tienen un sistema que monitorea en toda América todo lo que emiten las televisiones. Entonces esto ha saltado en los reportes de todos los países y de España. Solo aquí el liquidador de Gamavisión y el otro se creen de que aquí nadie se va a enterar, porque además, como soy pilas, lo fragmento en 3 para sacarle 3 veces el billete y nadie se va a enterar. Entonces, en su mundo nadie se entera, pero esto se ha alertado y la comunidad internacional está al tanto. Y bueno, aquí la comunidad local está horrorizada. Yo soy miembro de COPAE, la Corporación de Productores Audiovisuales. Hemos tenido llamadas de todos los Tuche Films, Sebastián Cordero, todo el mundo está impresionado y además horrorizado, porque esto es algo que eventualmente puede ocurrir a cualquiera, pero que no les ha pasado. Y nos han dicho en Ecuador esto, ¿no? Por ahí alguna vez algún canal quiso, ni sé qué, afuera, pero nada. Entonces, bueno, estamos bailando con esta situación fea, que sobre todo nos desgasta, y estamos para otros temas, para generar nuevos proyectos y tal, pero toca gestionar estos sinsabores también. Y luego con el agravante también, es que, y con esto termino, que el director de la película, Caupolicano Valles, es el presidente de la Academia de Cine de Venezuela. Él vive en Miami, es miembro de la Sociedad de Cineastas de Estados Unidos. Entonces, él tiene un portafolio y una vitrina internacional brutal. Entonces, todo el mundo está alucinando. Pero aquí nadie se entera.
Entonces, así estamos. Y la propiedad intelectual acá se supone que cuando tú haces un producto intelectual, lo inscribes en el IEPI, por ejemplo, ¿no? Y ya pues es tuyo y nadie puede acceder a él a menos que tú le concedas el permiso respectivo. Eso entiendo que se hizo y se fueron por encima de eso incluso. Verás, nosotros hemos ganado todos los fondos a los que hemos aplicado. Hemos ganado Ibermedia, que es el mayor fondo iberoamericano, donde las grandes películas acceden. Entonces tú tienes una serie de filtros y de requisitos que pasan desde toda la parte artística del proyecto cuanto a la parte administrativa. Entonces, esto implica llenar una serie de... Lo primerito, que en cualquier sitio te piden lo primerito para aplicar antes de entrar a la casa, antes de limpiarse los zapatos, antes de nada, el certificado de propiedad intelectual. Es lo primerito que te piden, lo primerito. Claro. Sin eso no entras a nada de festivales, cualquier cosa. Yo quiero mandar, ok, perfecto, a ver, demuéstreme que usted tiene ya, ahí conversemos. Porque precisamente pasa lo que pasa. Yo puedo contactar mañana al festival ni sé qué de Praga y digo, sí, yo estoy haciendo tal cosa y soy pirata y se usufructa. Entonces, lo primerito es que, ya, verifican, ya, muy bien, entonces puedes hacer. Entonces, por eso te llama la atención que un canal aquí no haya hecho una cosa tan básica. Te llama la atención que un distribuidor internacional tampoco la haya. Entonces, está bien, como dicen un amigo, está bien que tengo la cara de pendejo y la administro bien, pero la cara nomás. Entonces sí, es un absurdo. Pero bueno, eso Tú dices con sobra de razón que esto no es aislado en el sentido de que hay personas que son responsables y que se están lavando las manos y que ya mismo se van y que no regresarán a ver, pero también hay personas que son las mismas responsables de la tragedia que ocurrió con los medios públicos. Y quisiera que abordemos también ese tema, porque tú eres un experto en televisión, has sido productor, has pasado por jefaturas de los canales más importantes del Ecuador. ¿Qué es lo que pasó con los medios públicos? ¿Qué pasó con ese sueño que nos hicieron soñar, valga la redundancia, y que ahora son 3 fierros que están por ahí botados en un edificio que nadie ocupa? ¿Qué pasó ahí? Verás, yo creo que aquí hay varios temas. Primero, el tener medios públicos y televisión pública era una asignatura pendiente del Ecuador, del país. Y en eso hay que destacar el trabajo que hizo el gobierno de Correa de crear estos medios públicos, de dotarlos de infraestructura, de equipos, etcétera. Luego tú ya entras en esa delgada línea que es lo que genera la polémica de que ha sido muy propaganda correísta o, a ver, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía mi abuelita. Una cosa es la televisión pública y otra cosa es la televisión gubernamental. Exactamente. La televisión pública, la televisión pública en el mundo, lo normal es que todos los países tuvieron primero una televisión pública y luego se abrieron al capital privado. Eso ha sido en todo el mundo. Entonces, en Europa, tú tenías la televisión pública inglesa, la BBC, o la televisión pública española, o la televisión pública italiana, o la francesa, o la noruega, y luego de años de estar haciendo televisión, entraron los capitales, compraron y sacaron su televisión privada, y conviven la televisión pública con las televisiones privadas. En el caso de Ecuador, esa curva de aprendizaje no tuvimos. Nosotros en fines de los 60 apareció un canal de televisión aquí y que luego fue Teleamazonas y vino la televisión a color privada. Y hemos tenido toda la televisión privada desde prácticamente los principios de los 70 hasta que crearon la televisión pública. Entonces ha sido un proceso a la inversa. ¿Esto qué significa? Que se construye esta televisión pública. Son procesos largos porque hay que encontrar los lenguajes, los formatos, y no se trata
con esa mirada simplista, yo te diría simplista, de muy pocas luces y un reflejo de esta gente, de sino como esto es correísta, vamos a matarlo. Claro. Creo que esa lógica es un poco perversa, porque tampoco se trata de despedir a 500 personas y de malvender los fierros, sino de aplicar un poquito de neurona, pero ahí ya vemos que es un tema limitado. Yo la otra vez veía con horror cómo estaban vendiendo unos rollos de papel y de tinta del telégrafo y remataban a precio de nada unos rollos de papel con tinta. Y yo decía, caramba, en plena pandemia no podríamos editar libros, editar material educativo, no se podría dar uso a ese material para generar productos culturales, no. O sea, hay que malvenderlo. Y claro, me imagino que eso ha de dar alegría a alguna gente, porque yo dudo que sea buen negocio para el Estado, que ha importado todo eso, venderlo y que quede con réditos. Pero ahí tú dices, claro, lo normal es gestionar. Entonces, este gobierno, un poco viendo ya lo que ha ocurrido en estos 4 años, heredaron yo creo que el colapso de esto también comenzó con una torpeza que cometió el gobierno anterior, que fue poner en la misma lógica a la televisión pública, a la radio y televisión pública y al telégrafo. Entre otras cosas, porque fue muy torpe. ¿Por qué? Porque el telégrafo lo que hizo, se gastaron un chorro de plata en una super imprenta, tú que eres hombre de letras, y lo que hicieron fue, ordénase a todos los ministerios que todo se imprima en esta imprenta. Entonces, claro, esa imprenta era un muy buen negocio, pero no por mérito propio, sino por la coyuntura que obligaba a usar esa imprenta. Entonces, bueno, tú dices como modelo de negocio ya, pero luego tú no puedes decir, a ver, ¿cuánto genera la imprenta y cuánto genera la televisión pública? Perdóname, hay que ser tonto para pretender que una imprenta te dé la misma plata que una televisión pública que genera contenidos culturales. O sea, estamos hablando ahí que estás comparando papas con piñas, o sea, no tienes ni idea. Y ahí ya te preocupa la cosa, porque dices, entonces ya estamos poniendo a gente que no entiende. Y un tonto con iniciativa ya sabemos que es muy peligroso. Entonces ya hubo un problema ahí al unificar todo. Y lo que ocurrió es que el periódico absorbió a la televisión y radio pública. Esto fue en el gobierno de Correa, que fue un error conceptual grave, porque no se pueden comparar esas lógicas. Y de eso estaban conscientes, pero eran las emplades que ordenaba y que no entendía. Entonces, esto lo que hizo fue ya generar un modelo de negocio inestable. Llega este gobierno y comete la gran torpeza, en la opulencia de los avisos, de crear la empresa de medios públicos, que lo que hicieron fue absorber cadáveres, como ya era Gamavisión. Hace 4 años Gamavisión ya venía teniendo serios problemas. Entonces, si tú vas a crear una nueva empresa, no te asocias con una empresa que tiene deudas, que no es rentable. O sea, uno coge esas empresas y te deshaces, o al menos no lo metes en tu canoa, que sobreviva como sea. Pero estos brillantes lo que hicieron fue crear el gran monstruo de los medios públicos, que obviamente fue un mal modelo. Gamavisión ha seguido dando pérdidas, ha seguido manejándolo. Mira, lo que nos ha pasado a nosotros es una muestra que ha trascendido. Vete tú a saber qué cantidades de situaciones similares o peores han ocurrido en estos 4 años. Vete tú a saber, que seguro que no somos la primera mansión en esta gente, estate seguro. Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que fue perdiendo, y con eso de que eran correístas, claro, empezaron a, en lugar de enderezar una cosa y darle una línea editorial de contenido público, siguieron siendo un medio gubernamental. Entonces, tú has visto los medios, los noticieros de estos 4 años han sido muy pro gobierno de turno. Entonces se fueron de un extremo al otro porque no tienen ninguna credibilidad. Y luego hay temas que llaman la atención. Por ejemplo, a mí nunca me convenció el tener un periódico público, un periódico nacional, el Telégrafo. O sea, yo no conozco ningún modelo de negocio que exista un periódico público, salvo los de los partidos comunistas, por ejemplo, el Grama en Cuba. Tiene un periódico que es del Partido Comunista y que es el periódico oficial.
Yo no conozco, no conozco en Inglaterra, en Francia, en Suecia, que hay el periódico del gobierno y no son voces democráticas. No. Entonces yo hubiera eliminado el telégrafo hace rato porque no corresponde al tema de lo público. Sí hace falta una televisión y una radio pública. Y ahí tienes que trazar la diferencia. ¿De qué sirve una televisión pública en un país donde tenemos 6 estaciones nacionales privadas? Precisamente ofertar lo que otros canales no ofertan. ¿Qué hizo muy bien Ecuador TV? Generó, por ejemplo, contenidos de plurinacionalidades, de multinacionalidades, programación infantil. ¿Qué productos consume la niñez en Ecuador? Telenovelas y Laura de América. Eso es lo que los niños y las niñas de este país tienen. Vino la Ecuador TV y generó una franja tanto de programas de afuera cuanto producidos en Ecuador pensados para niños. Tenías la franja Veo Veo para niños chiquitos de 3 años, de 5 años, de 7 años. Borran eso y ahora ¿qué ven los niños de este país? O sea, que llevan años viendo telenovelas y reality. Entonces, es muy, muy grave lo que ha ocurrido. Y entonces esta curva de irresponsabilidad va creciendo y llegan al punto en que el año pasado despiden a más de 500 personas. Yo deliraba cuando veo que sale el liquidador, también liquidador, muy buen hombre de Ecuador TV, y decía acto seguido que querían ser como la BBC de Londres, después de haber despedido a 500 personas. Pero te quedas con este mamotreto de instalaciones, de unidades móviles, de equipos de millones de dólares. Entonces tú, viendo la lógica de cómo se ha manejado la cosa pública, piensa mal y acertarás, porque te cuesta creer. Y te digo una cosa, de hecho ocurrió en pandemia, que no usaban la televisión para educar. UNICEF, y esto es real, UNICEF proveyó de unos fondos para generar contenidos de 20 minutos para niños en plena pandemia. Pues, ¿sabes lo que ocurrió? Hicieron un concurso público, UNICEF, dieron a una productora y esta productora tuvo que ir a alquilar los estudios de CIESPAL, improvisar una unidad móvil, grabar ahí los capítulos en plena pandemia con todos los temas de bioseguridad. Esta gente hicieron una producción muy bonita, muy bien hecha, y de ahí iban y pagaban a Gamavisión para que transmita estos contenidos. Y a 2 cuadras de CIESPAL está Ecuador TV, claro, con unos estudios inmensos cerrados, claro, con unidades móviles llenas de polvo, con equipos polvorientos que ni siquiera pasaba esos contenidos. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo es esto? Y era el Ministerio de Educación que le apoyaba con el dinero de UNICEF, y los mismos del Ministerio de Educación decían, no hagamos con la televisión pública porque esa gente no se deja ayudar. Entonces, pero si dependen de la misma... Esos son los feudos y las lógicas, que al final lo que te muestra es la escasísima visión, capacidad, neuronas y pensar en el bien común y gestionar bien la cosa pública. Por eso a mí me indigna cuando dicen, no, es que los correístas ya hay que optimizar para ser eficientes. ¿Qué eficientes ni qué nada? Fíjate, yo en el 2019 existe una red que se llama la red TAL, que es Televisión para América Latina. Son 250 canales públicos, de los cuales Ecuador TV fue miembro. Me invitaron, es la red de televisión pública más importante de América, y me invitaron para que yo fuera en Uruguay jurado del concurso de series documentales. Entonces vi unas producciones de las televisiones públicas mexicanas, colombianas, preciosas. Me quedé encantado. Me fui a Montevideo, estaban todos los presidentes y directores de todas las televisiones públicas de América, de todas, de México. Solo de México habían como 20, tú conoces México. Entonces, claro, tenías toda la televisión universitaria de Brasil, la televisión de Argentina, el canal del Perú, que deberían de hacer una miniserie histórica, unas cosas maravillosas. Nadie de Ecuador. Yo antes de ir a ese concurso me tomé la molestia, y como cambiaban cada 3 meses de gente de producción y tal, fui y les dije, verán, va a haber esto de la red tal, es importante, es un mercado de proyectos,
vayan, les di dibujitos, le di el contacto del director en Buenos Aires, le puse en contacto al uno, le presenté al otro, le dije, vean, tienen que entrar aquí, yo sé que ustedes son muy listos, pero tienen que entrar y tienen que relacionarse con la comunidad internacional. Yo creí que algo habían entendido, porque no era tampoco así muy difícil. Llegué y no había nadie. Entonces, a mí hasta me bulearon en el bus, porque yo era jurado. Entonces, sí, yo soy presidente de la Academia de Cine del Ecuador, pero no soy autoridad de la televisión pública. Era el único país que no tenía ningún delegado de la televisión pública. Y me cogía, tú sabes la vergüenza que era para mí con el de Colombia, con el de México, y me decían, ¿y qué pasa a tus colegas? Y en tu país nadie le interesa la televisión pública. Y en esta feria, y por eso es importante, son mercados donde tú llevas proyectos de coproducción. Entonces yo fui, como no había nadie de Ecuador, me pusieron a mí en la parte directiva. Y yo evaluaba los proyectos. Entonces venían los de Argentinas y querían hacer una serie de mujeres panificadoras y a través de las manos contar la historia de las mujeres 200 años. Un proyecto precioso. Argentina. ¿A quién le interesa esto? A Colombia, México, Chile y Paraguay. Perfecto. 4 capítulos por país. Presentaban un proyecto de 4 programas y salían de ahí 24 programas de 5 países. Entonces, estos son mercados donde es normal que no haya los recursos en los países, pero como productores tenemos que salir a buscar los recursos y a gestionar los recursos. Entonces, lo normal es que ahí Ecuador vaya, presente y diga, ya, soy pobre pero honrado. Tengo ideas, no tengo plata, pero tengo esta idea. Embarcas y de pronto tienes una coproducción de 6, 7 países de mercados populares o artesanías de la región. Entonces, Ecuador te pone 4 artesanías entonces tú vas con 4 ideas, con una idea de 4 capítulos y traes. Oye, eso es gestión. Entonces ahí tú ves que claro, no se trata, por eso a mí me indigna cuando todo es plata y cuando dicen, no, es que no hay recursos, es que no, lo que no hay es neuronas y tampoco las hay en el sector privado, porque tú ves la calidad de la televisión abierta y claro, ves puro reality, muchos de los realities se hacen afuera, te vas a otros países a filmar, son realities que te cuestan 2, 3 millones de dólares, productos que te llenan 3 meses en pantalla. Son 3 millones de dólares. Entonces, lo que no hay es capacidad de gestión y visión empresarial y visión más audaz. Entonces tú mira el balance de lo que es la televisión en Ecuador. Es un desastre. O sea, hace 20 años se hacía mucho mejor televisión de lo que se hace en Ecuador. Y la televisión privada aquí no termina de asumir que ahora tú ya no compites solamente. Antes eran los guapos porque eran los reyes del mambo, habían 5 canales. Pero ahorita tú tienes los pay-per-view, los cables, que te quitan mucha audiencia, y tienes las redes sociales. Yo tengo 58 años, cuando mis hijos eran niños, con mi mujer les poníamos horarios para ver tele. Ahora los papás no se preocupan de que los niños vean mucha tele, sino que dejen el Facebook un rato, porque están colgados de la computadora. Pero los canales no entienden. Entonces, esta visión es una mezcla, por eso volviendo al tema de la televisión pública, es tema de entender la cosa de la televisión, el nuevo paradigma, los nuevos paradigmas de distribución. Ahora ya tienes Netflix, tienes Prime, tienes Disney Plus, son muchas nuevas cosas, entonces hay que innovar lenguajes, hay que hacer cosas. Entonces cuando tú ves que no van a mercados donde pueden conseguir contenidos de calidad, cierran un canal en plena pandemia, hermano, en plena pandemia, que hasta ahora sigue cerrado y los chicos hasta ahora no pueden ir a clase. Y luego se llenan la boca porque están felices porque han ahorrado $500,000 del erario. ¿Qué erario? Ni qué puñeta, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante lo que ha ocurrido con Berruecos porque es una muestra de la brillantez con la que gestionan la cosa pública. Así es. Nuestro invitado de hoy ha sido Gonzalo Ponce Leiva, con quien hemos hablado de este horror perpetrado contra su producción intelectual, contra una película importante además para la historia, importante para todos los ciudadanos. Todos deberíamos ver este tipo de películas, como La muerte en Berruecos, dedicada a Antonio José de Sucre. Y hemos hablado también de los medios públicos, la tragedia que ha significado algo que alguna vez a alguien se le ocurrió y que parecía una buena idea.
y mira cómo ha terminado con los fierros, un fierro tras otro y el resto abandonado. Gonzalo, esperamos que se solucione tu problema. Cuéntanos, por favor, cómo va el caso para tenerte de nuevo aquí. Gracias por la invitación. Te damos un abrazo muy fuerte desde SR Radio y desde La Otra Mirada. Nos vemos pronto, Gonzalo. Muchas gracias, Rubén Darío. Un abrazo a todos los amigos y amigas de este estupendo programa. Me ha encantado estar aquí. Abrazo fuerte. Gracias, Gonzalo. SR Radio presentó La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Huitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones sobre la vida cotidiana. La Otra Mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La Otra Mirada,